Hola, mi nombre es Albert. Os quiero explicar un poco mi historia con la psiquiatría. Yo a los 19 años, en el año 89, pues tuve una expansión de la conciencia, cosa que no sabía lo que era, ni tampoco mi familia, ni amigos, ni tampoco pude tener ningún profesional o un psiquiatra o algún entendido sobre ese tema, y al final me ingresaron, después de tener insomnio y otras cosas, pues me ingresaron en el psiquiátrico de Santa Coma. Allí estuve ingresado 3 meses, me torturaron en varias ocasiones y me tenían atado a una cama e incomunicado en una habitación durante días, atado de pies, de manos y del pecho, y haciendo mis necesidades encima. Y entonces 2 celadores en un lugar donde no había luz solar, que era todo luz artificial, iban con gafas de sol y me decían: tú eres carne de psiquiátrico y serás carne de psiquiátrico toda tu vida, mientras estaba atado y cagado y meado, y se burlaban y se reían de mí. Y luego, después de esos 3 meses, en lo largo de los años, yo tenía 19 años y ahora tengo 50, he tenido varios ingresos, y siempre por no cumplir las normas o el protocolo, o rebelarse, o estar en contra de normas tontas e injustas, me han vuelto a torturar y siempre me han torturado siempre que he ingresado en un psiquiátrico. Y bueno, quería explicaros esto, y un saludo a todos los compañeros y compañeras, y un abrazo, y que sigamos con la lucha porque merece la pena. Un saludo, fuerza.